Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El tema de hoy es peligro, riesgo, principios de la seguridad laboral. Espero se mantengan conmigo conectados un rato y cualquier duda pueden escribirme a través del chat y la iré contestando en cuanto hagamos una pequeña pausa. Vamos a hablar de lo que son los peligros o los riesgos, ¿sí? Que esto es el principio de la seguridad laboral. Antes que nada, me presento con ustedes. Mi nombre es Sheila Vázquez Rosas, soy ingeniero químico y bueno, actualmente soy agente capacitador, diseñadora de cursos y proyectista en Trading Industrial Project and Service. Últimamente nos hemos dedicado a lo que es, la transición de la nueva normalidad y todo lo que es la transición de la seguridad con respecto a estas normas, ¿no? Vemos cómo salen lineamientos técnicos, cómo le ha costado a las empresas ajustarse a ellos y sobre todo a las empresas que no tenían ahí una base de seguridad. Entonces, es muy importante describir que todo tiene una base, ¿sí? Que no es algo aislado, no está completamente aislado y por eso es que la Secretaría, bueno, tiene la facultad de hacer las revisiones porque esto no está aislado. ¿Cuál es el objetivo del día? Bueno, el objetivo del día de hoy es que podamos entender estos principios básicos de la seguridad y cómo tienen una trascendencia respecto a lo que es la nueva normalidad. ¿Sí? Para poder hacer un análisis de riesgo de manera correcta, como lo piden los pasos del lineamiento técnico que nos indica la Secretaría de Salud, y hacer un protocolo de la nueva normalidad adecuado a la empresa, ajustado a la empresa y óptimo a la misma, es importante conocer el contexto de la empresa. De hecho, es un punto dentro del lineamiento. Y para poder conocer el contexto de la empresa, es importante saber identificar y diferenciar los riesgos y peligros, ¿sí? Hay personas que nos cuesta, bueno, les cuesta un poquito la seguridad y que todavía no tienen esa asociación de términos correcto, ¿no? Lo que es en peligro y seguridad. Y por ende, bueno, no pueden hacer una identificación y esto conlleva a no tener un diagnóstico, ¿sí? Entonces, a través de la plática del día de hoy vamos a tratar de resolver esas dudas de términos y centralizarlos para poder entender cómo es que esto nos va a llevar a hacer correctamente los lineamientos técnicos para aplicar y llegar a esto que es la nueva normalidad. Primero que nada, vamos a ver que todo esto se sustenta en la norma 030. Creo que es la norma base o la norma razón de la seguridad, o así lo considero yo. También considero que es la norma base o la norma razón de los lineamientos técnicos. Inclusive en el mismo lineamiento, en las consideraciones, párrafo 11, si no me equivoco, menciona que la norma 30 se tiene que considerar igual que la norma 19. ¿Pero dónde específicamente? Bueno, aquí hice la tarea de tomar textualmente la norma y copiar el apartado 4.3 y 4.4, en el que me dice que el patrón tiene que contar con un diagnóstico integral o por área de trabajo donde se describan las condiciones tanto de seguridad como salud del centro laboral. Y aquí viene algo importantísimo. ¿Qué conlleva ese diagnóstico? Primero que nada, para poder tener un diagnóstico, necesito conocer los peligros. Y aquí yo sé que me van a comentar, bueno, pero es que esto aplica después de 100 trabajadores, y yo no tengo tantos, no me aplica. Bueno, sí te aplica, no de la misma manera. Recuerden que es verdad que tenemos que guiarnos en el cumplimiento, pero no nada más hay que cumplir por cumplir, ¿sí? Quizá haga una mala analogía, pero bueno, me viene a mi cabeza en este momento que no solamente hacemos tareas para sacar buenas calificaciones y cumplir, o sea, hago tareas, cumplo y paso y listo. Y entonces, ¿dónde queda el aprendizaje, no? Creo que eso ha sido uno de los temas tabú respecto a la nueva normalidad, cómo las personas, los estudiantes están aprendiendo en estos últimos bimestres y el que viene, todo a través de línea, y comentan que muchas personas no son visuales, por ende, y tampoco son autodidactas, y por ende les cuesta muchísimo aprender a través de tareas. Y además también cabe destacar que es mucho más fácil copiarse a través de medios digitales cuando se tienen los filtros adecuados. Y bueno, entonces aquí viene el fin, ¿no? ¿Estoy haciendo tareas para aprender o estoy haciendo tareas para pasar? Esto es igual. A ustedes piénsenlo antes de que empecemos esa discusión de es que
yo no tengo 100 personas, por ende no me aplica y por ende no necesito tener ese diagnóstico de seguridad y, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Yo creo que aquí es importante destacar que se hace no solamente para cumplir una norma, sino que también se hace para identificar realmente los riesgos de seguridad, para identificar realmente cuáles son mis puntos críticos en la salud. Si mis trabajadores se enferman continuamente del aparato respiratorio, ¿qué ocurre? ¿Qué agente hay ahí que está contaminando? Mis filtros no están limpios del aire acondicionado o quizá el exceso de aire frío. Algo ahí, ¿por qué tienen la salud? ¿Por qué tienen su sistema inmunológico decadente? ¿Sí? Va relacionado con el estrés laboral, va relacionado con las normas psicosociales, que, paréntesis, ya sé que no menciona estrés, pero estamos hablando de que tenemos que identificar, ¿sí? Hay que identificar los factores para poder entender. Así como aplicamos un análisis causa-raíz para poder entender ya cuando se suscitó el problema, este diagnóstico sirve para poder identificar antes de que suscite, ¿sí? También otra analogía que viene a mi cabeza es que no solamente vamos al médico cuando nos sentimos mal, que es lo que normalmente hacemos. También es importante hacerse chequeos de rutina cada 2 veces al año. Sobre todo si tuviste alguna enfermedad o eres recurrente a alguna enfermedad, es importante revisarse. A veces vamos a obtener que no se van a presentar síntomas hasta que ya ocurren tragedias, ¿sí? Entonces, así igual con la seguridad, es importante identificar las condiciones del área en el centro laboral, también las condiciones de salud laboral, no solo por cumplir. No importa que tengas 2 trabajadores y digas, es que a mí no me aplica así porque yo no tengo 100. Pues es mejor, va a ser más fácil para ti identificar, significa que tienes un trabajo pequeño, significa que tienes menos peligros a la vista, significa que vas a poder identificar más fácilmente los riesgos. No te esperes a tener 100 personas, como porque la norma dice que 100 y por eso yo, bueno, sí, ya te vuelvo a repetir, ¿no? Una cosa es por cumplir y otra cosa, bueno, es por seguir. Entonces, ¿cómo surge aquí? ¿Qué tiene que ver eso con los principios básicos de la seguridad? Bueno, yo ni siquiera puedo determinar cuáles son mis condiciones si yo no entiendo ciertos términos como, por ejemplo, peligro o riesgo. Ni siquiera puedo yo aplicar lineamientos técnicos donde me dice que tengo que conocer el contexto de la empresa si yo no entiendo de qué me está hablando. Yo no entiendo qué es la norma 30. Por eso es importante, se me hizo importante resaltar el punto 4.3 de este apartado. Luego tenemos el 4.4 que me dice que tengo que contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer en base al diagnóstico. Y aquí viene otro punto importante. ¿Qué es el programa de seguridad? ¿Sí? El programa de seguridad es la receta. Yo ya tengo el diagnóstico, ya fui al médico, ya me hicieron chequeos, ya me revisaron, ya me diagnosticaron y detectaron que tengo gripe, que tengo infección en la garganta. ¿Qué sigue? Pues la receta. Detectaron que tengo obesidad. ¿Qué sigue? Pues la dieta, la nutrición. Viene la parte de cambiar mi dieta actual por una dieta nutritiva. Así igual, una vez que detectamos las condiciones de seguridad y salud, pues ahí viene el programa. Entonces, yo puedo comparar los lineamientos técnicos que nos da la Secretaría de Salud, que los publicaron el 29 de mayo, yo los puedo comparar con un programa de seguridad, ¿sí? Es un programa que salió de manera eventual, que salió de manera extraordinaria para un evento que no se esperaba, en este caso una contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, quiero destacar otra vez aquí la trascendencia, la transversalidad y la importancia de esto. No son cosas aisladas. Para que yo pueda entender bien mis condiciones de seguridad, para que yo pueda aplicar correctamente un programa de seguridad, necesito conocer la instalación, el contexto, conocer qué problemas puedo tener, conocer qué peligros están allí y cuáles puedo controlar y cuáles no a través de la medición de riesgos. Y aquí es donde viene, qué es un peligro, qué es un riesgo, ¿sí? Creo que de ahí viene la importancia, de ahí deriva la importancia de conocer la norma 30. Y ahora me dice el 6.1, ¿qué es lo que tiene que llevar mi diagnóstico? Bueno, el diagnóstico tiene que llevar muchas cosas, entre ellos tengo que identificar las normas que me aplican, porque no voy a poder saber si cumplo o no si no sé qué normas aplican. Digo, no sé si sabían que hay una norma que mide la cantidad de amoníaco que tiene que tener una mojarra para ser comercializada, pero no pueden saberlo si venden mojarras si no conocen la norma. Hasta que llega alguien y le dice, oye, tu mojarra tiene más amoníaco de que debería y ups, resultó que había la norma, ¿no?
igual el arsénico del agua, igual el arsénico de las bebidas. Yo no puedo saber si cumplo o no cumplo con el arsénico hasta que no me dicen, a ver, espérate, el límite es esto. ¿Dónde viene el límite? En una norma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer las normas que me aplican en mi centro laboral. De ahí tengo que conocer las condiciones físicas. ¿Por qué tengo que conocer las condiciones físicas? Y aquí viene el punto. Tengo que identificar los peligros. Porque un peligro puede ser una condición física, puede ser una fuente o puede ser un acto, ¿sí? Una situación. Entonces, aquí de nuevo necesito conocer de manera adecuada el concepto para yo poder aplicar de manera adecuada este inciso del numeral 6.1 de la norma 30. Lo vuelvo a decir, no necesito ser experto, no necesito tener 5 títulos, ¿sí? Lo que necesito es identificar de manera adecuada los conceptos, tener una metodología definida que puede ser propia, que puede ser de algún libro, que puede ser de alguna otra segurista que vieron en línea, pero que sea efectiva, que sirva para el fin. Hay muchas formas de aprender, ¿sí? Podemos aprender de muchas maneras. Hay gente que es visual, otra gente no lo es, hay gente que es auditiva, hay gente que es kinestésica. Así como hay muchas formas de aprender, también tenemos muchas formas de elaborar planes, de entender nuestros planes. Entonces, no vas a saber qué tan mal está tu empresa hasta que no la diagnostiques, hasta que no digas, a ver, espérate, ¿cómo cuántas normas tengo que cumplir? Ah, no, pues sí son un montón. Bueno, ¿y qué dice cada norma? O sea, son un montón, pero no sé qué dice cada norma. Ah, yo sé qué dice cada norma. Ah, sí, ahora sí ya sé cuándo tengo que cumplir y qué tengo. Y ahí viene el punto, tengo que revisar qué tengo. Oye, ¿cómo sé si eso es peligroso? Tengo que medirlo para poder descartarlo. ¿Qué tanto riesgo conlleva? Y de nuevo, no puedo medirlo si no entiendo la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Sale? Entonces, ahí viene el punto. Necesito conocer la diferencia entre peligro o riesgo. Son palabras o son términos que normalmente los ocupan como si fuera un sinónimo, no son un sinónimo, y vamos a basarnos en la ISO 45001-2018, y recordemos que esta es una ex OSA 18.000, y vamos a tomar el término peligro y riesgo como conceptos variantemente independientes, pero que se van a juntar en algún punto, ¿no? Alguien que sea de por ahí de ingeniería va a tomar en cuenta como si fuera una asíntota, que casi se unen, pero no llegan a cruzarse. Así merito es el peligro y el riesgo. Les voy a decir algo muy importante, no se queden con una opinión. No porque lo escucharon aquí o lo escucharan en otro lugar, sea lo correcto. Ustedes vayan a la fuente. Si aquí yo estoy diciendo que la fuente es la guía de seguridad o de aspectos de seguridad de una ISO, pues vayan y vean si es cierto, o capaz ni siquiera existe esa ISO. Entonces, ustedes no se queden con lo primero que escuchan, ya sea en internet, ya sea en la radio, noticias. Siempre hay que buscar la plusvalía, hay que buscar muchas fuentes y crear criterios propios. ¿Sale? Entonces, vamos a ver la diferencia entre lo que es peligro o riesgo. Primero que nada, según la ISO que les mencioné hace un minuto, peligro es una fuente o una situación con un potencial para causar lesiones o deterioro a la salud. Voy a retomar el concepto. A ver, ¿es una fuente o una situación? ¿Pero qué es una fuente? Una fuente es algún tipo de energía, ¿sí? ¿Qué es una situación? Bueno, una situación se puede dar por dos cosas, por una condición o por un acto, ¿sí? Entonces, ahorita pasé rápido los conceptos, pero nos vamos a detener en un minuto. Tiene una pregunta José Eduardo Williams. Me dice, ¿cuál es de mayor riesgo? ¿Las físicas peligrosas o inseguras? Ok, José Eduardo, creo que algo que tenemos que aprender, y es a criterio propio, porque yo así lo veo, es que tenemos que para poder contestar qué es más peligroso que otro, realmente pues lo peligroso es lo potencial, ¿sí? Lo que yo puedo saber es cuál presenta mayor riesgo, y para saber qué presenta mayor riesgo yo tengo que hacer un análisis. Yo no puedo saber qué tiene mayor riesgo que otro a menos que haga yo un análisis. Yo no puedo saber si las condiciones o los actos, o sea, ambas tendrían que ser analizadas mediante un análisis de riesgo para ver cuáles tendrían mayor
mayor nivel, ¿no? Entonces, bueno, continúo diciendo lo que era peligro y fuente. Los peligros pueden incluir fuentes con potencial de causar daños, pero también los peligros pueden ser situaciones o circunstancias, ¿sí? A ver, ¿qué situaciones o circunstancias? ¿De qué estamos hablando? De que puede ser condiciones físicas, como mencionaba Williams, es decir, pueden ser cosas del entorno o que también pueden ser actos que uno mismo ejecuta. De nuevo, tomando como referencia la guía de la ISO, ¿sí? Un peligro puede venir de una fuente. Un ejemplo de fuente, el calor o el frío. Sabemos que, bueno, el frío es la ausencia de calor, ¿no? Entonces, una fuente puede ser un tipo de energía, una energía radiante, la energía gravitatoria, la energía neumática, mecánica, potencial, cinética y todas las energías que tenemos, ¿no? Y un peligro puede ser una situación, y la situación puede derivar de dos cosas. Puede derivar de una condición intrínseca o de un acto deliberado. Entonces, cuando hablamos de una condición, estamos hablando de una circunstancia que se presta a potencializar un peligro, ¿sí? Aquí vemos, no sé si alcanzan a ver la presentación, vemos una pared agrietada. Eso es una condición insegura, por lo cual me representa un peligro, ¿sí? Todavía no, aquí no entro en riesgos. Todavía estamos hablando de peligros y cómo derivan ellos. Entonces, esta condición insegura me va a representar un peligro. Aquí yo no tengo que decir cómo elimino el peligro, porque los peligros no se eliminan, los peligros siempre van a seguir allí. Y yo siempre ocupo muchísimas veces este ejemplo, y si alguna vez tomaron un curso conmigo, segurísimo escucharon este ejemplo del tiburón. ¿Quién de ustedes, y entre ustedes y de mí, tiene mayor peligro que se lo coma un tiburón? Digo, vamos a recordar, los que me conocen, que yo soy de Veracruz. ¿Quién tiene mayor peligro? Pues todos nosotros. ¿Por qué? Y piénselo tantito, como por qué a ustedes no se los comería un tiburón. ¿De qué están hechos? ¿O a qué saben? ¿A qué? ¿Sí? Aquí vamos a tomar en cuenta que los peligros son situaciones que están allí, y cuando a veces uno hace un análisis de peligro, empieza a como que a ser más perceptivo de estos, te das cuenta que ¡buf! Hay un montón de peligros. Montón, o sea, ¿quién tiene peligro que le caiga un meteorito? Todos, ¿no? ¿Quién tiene peligro de que las placas tectónicas se muevan y que vuelvan a reconstruir la superficie terrestre? ¿Quién tiene peligro de extinción? Sí, o sea, hay un montón de peligros que son intrínsecos y que ahí están, potenciales, esperando a que las condiciones se favorezcan y que los riesgos aumenten. No olviden que si tienen preguntas, no duden en hacerlas por el chat. En este momento vamos leyéndolas y vamos contestando para que no nos queden dudas. Y también los peligros, como les comentaba, pueden ser situacionales, pueden venir de un acto. Y según lo que nos dice nuestra norma 19, comentan que los actos inseguros son acciones realizadas por un trabajador, ¿sí? Este omite o viola el método y por ende está cometiendo un acto inseguro, o sea, son acciones deliberadas. Y aquí viene un punto, cuando es con causa y con conciencia y cuando es por falta de conocimiento. En ambos casos, pues son actos inseguros y en ambos casos el culpable es el trabajador, porque también el desconocimiento causa culpa, ¿sí? Sí, Willa, el coronavirus es un peligro. El COVID, sí, el COVID es una enfermedad. El coronavirus, pues es el tipo de virus. El COVID-19 es un peligro que se está volviendo endémico, una enfermedad que está volviendo endémica. Y efectivamente, ¿quién de nosotros tiene mayor peligro? Pues todos, el peligro ahí está, es potencial. ¿Habrá gente que tenga mayor riesgo? Sí, habrá gente. La gente que tiene deficiencias en su estado de salud por alguna cuestión, personas que les llaman vulnerables, ¿no? Personas enfermas, personas pequeñas o mayores. Bueno, entonces eso también es un peligro y eso también es parte de la condición. Eso no puede ser un acto. Digo, no vamos a tomar en cuenta al japonés que se comió el murciélago, según cuentan, ¿no? Esto no es un acto, estamos hablando de una condición aquí, porque es parte intrínseca del medio. ¿Cómo sería un acto? Un acto sería que yo salga sin cubrebocas
y no tengan medidas de higiene, y entonces yo estoy potencializando ese peligro. ¿Qué significa potencializar? Hacerlo más puntual. Si nada más estaba ahí latente mirándome desde lejos, ahora lo estoy haciendo, yo me lo estoy acercando al peligro como para provocar, dijera mi mamá, ¿sí? Eso es un acto inseguro. Esa acción deliberada que realiza un trabajador donde omite o viola un método. Lo puede omitir por falta de conocimiento, pero en este caso también es culpa del trabajador ejecutar actividades para las cuales no está preparada. Y también obviamente es culpa del contratista en el permitir que una persona ejecute una actividad para la que no está preparada. Aquí ya, bueno, ya aquí son cosas diferentes en las culpabilidades, ¿no? Aquí estamos hablando de términos. Y aquí tengo un breve ejemplo, muy simple y muy sencillo de una lámina por allí. No sé si logren ver ahí, pero bueno, vemos que aquí hay una cajita de material de contraincendio. Ese material de contraincendio nos tiene por allí un pequeña hacha colocada de una mala manera. Está pegada a la puerta. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es algo potencial. ¿Sabe? Está ahí esperando que alguien maximice el peligro, aumente el riesgo de que ese peligro se vuelva real. Está latente, está potencial ahí, ¿sí? Como la energía potencial que está ahí esperando para atacar, así merito, está ahí potencial. ¿Qué ocurre cuando viene una persona descalza a abrir? Se ve que hay fuego, suena la alarma, la persona quiere apoyar y abre el equipo de contraincendios descalzo. Ese peligro que era potencial se vuelve real. Y entonces tenemos el por poquito, ¿sí? El por poquito, que antes era llamado cuasi accidente, ¿no? El de ya merito te tocaba, que es que el hacha cayó ahí enfrente de sus dedos. Y luego tenemos el accidente. Bueno, aquí es una traducción literal, accidente, que es cuando el hacha ya le cortó ahí el dedo y lo lastimó. Ahí vemos un ejemplo de lo que es una condición insegura y un acto inseguro. Ambos son peligros, ¿sí? ¿Cuándo el peligro se vuelve más real? Bueno, el peligro se vuelve más real cuando la condición es insegura y sabiendo que la condición es insegura, se ejecutan actos. Entonces, este acto, que se vuelve inseguro, potencializa esas condiciones y ¡boom!, me hace que ese peligro que era potencial, que estaba de lejitos, esté ahora aquí, ¿no? Como comenta Manuel Martínez, que el peligro está presente en nuestra vida. Claro, o sea, tú puedes, no te cansarías si un día te pones a contabilizar la cantidad de peligros a los que nos enfrentamos día con día. Desde el simple hecho de despertar y sentarte mal en la cama y lesionar tu columna. Desde el simple hecho de caerte cuando te estés levantando en la cama, el de bañarte cuando temprano por la mañana, contracturarte al ponerte la ropa, resbalarte, atragantarte en tu cocina mientras desayunas, quemarte en tu cocina, cortarte en tu cocina, y así pudieras seguir durante todo el día hasta que llegue la noche, sin importar a lo que se dediquen y a las actividades que ejecuten de manera laboral. Inclusive hay un síndrome, no recuerdo su nombre, pero hay un síndrome de personas que no salen de su casa porque tienen miedo a las condiciones de fuera, tienen miedo a todo, tienen miedo a que les pase algo, ¿no? Entonces, y no son supersticiosas, hablamos de un síndrome real. Entonces, los peligros ahí están. O sea, podemos decir, no, yo no sufro ningún peligro. No, ¿cómo no? ¿Y si se acaba el oxígeno? ¿Y si nos cae un meteoro? ¿Y si las placas tectónicas se abren y se parte la Tierra? Oye, eso no es real, eso no puede pasar. No, pues de que puede pasar, puede pasar. Ya se extinguieron un montón de especies y se extinguieron, y Pangea se dividió, creó continentes, ¿no? De que puede pasar, puede pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero ahí está. ¿Y quién está potencializando esos peligros para que se vuelvan reales? Nosotros, ¿no? Con la contaminación. Pero bueno, ese es otro comercial. Se llama síndrome de cabaña, el síndrome que no quiere salir para enfermarte, pero ese es específicamente, creo que está aplicándose ahorita con el coronavirus. Pero hay un síndrome que tienes miedo a todas las condiciones, a vivir básicamente, a no respirar un día. Aquí hay otro pequeño ejemplo. Y aquí pregunto, fíjese bien, condición insegura, hay una estiba de más en esa carga que se encuentra allí. Acto inseguro, pasa un trabajador por debajo de esa estiba sin observar que hay un tornillo flojo. El por poquito se cae toda la estiba frente al trabajador y el accidente lo aplastó. Pregúnteme yo, ¿qué equipo de protección personal tuvo que usar el trabajador para no cometer un acto inseguro?
Ándale, se llama amaxofobia. Gracias, Marcos. Miedo al miedo, exactamente. ¿Qué es lo que ocupaba un trabajador, ese trabajador del ejemplo, para evitar que la estiba cayera encima? Luego me dicen, un casco. ¿Un casco? ¿El casco iba a evitar que la estiba cayera encima? ¿Realmente era un acto inseguro pasar sin casco? ¿Crees que el casco hubiese aguantado esa carga sobre la cabeza del trabajador? Es importante identificar, ¿sí? Si el casco hubiese servido. Yo creo que no. Yo creo que aquí, digo, el casco hubiese disminuido el impacto y entonces aquí es donde entra la palabra riesgo. Sí, González, una inspección y una adecuación, exactamente, Patricia, una corrección a esa condición insegura. Claro, sí, uno tiene que entender que la seguridad industrial significa empresa segura, ¿sí? O sea, la seguridad industrial no es equípate como Robocop y métete a la empresa. No, hay cosas que no se pueden quitar, eliminar, no se pueden disminuir y entonces hay que mitigarlas y se mitigan a través de controles, como ya sabemos la jerarquía de controles, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden quitar y se mitigan. El equipo de protección personal justamente hace eso, mitigar. Entonces, el equipo de protección personal no te quita peligros, no te elimina peligros, no te desaparece, no es mago, no es el traje de Iron Man. El equipo de protección personal solamente disminuye la magnitud del peligro, hago paréntesis, depende del peligro, cierro paréntesis, y entonces, por ende, controla un riesgo. Aquí vemos un breve ejemplo de una condición insegura. Totalmente, una empresa totalmente insegura, un montón de cosas totalmente inseguras. ¿Sí? Ustedes, cuando ya empiezan a identificar peligros, pueden encontrar un montón en esta imagen. Y es importante identificar, a ver, ¿qué está mal aquí? ¿Qué ven mal? ¿Qué puede pasarme? Un montón de cosas. ¿Sí? Primero que nada, bueno, aquí vemos una persona fumando en el centro laboral. Vemos que está cargando de manera inadecuada esa carga con la carretilla. ¿Qué más podemos observar? La persona también carga de manera inadecuada ese tanque amarillo que se encuentra allí. Y así podemos seguir. Sé que ustedes van a identificar muchas más cosas porque empezamos a tener ese ojo, ¿no? Dicen por allí, es como una magia. De repente entiendes algo y de repente, ¡pum!, lo ves, ¿no? En una época esto se llamó iluminación. Inclusive se le conoció como el siglo de las luces. ¿Qué significaba el siglo de las luces? Significa que nos prendieron el foco y nos quitaron esa venda de los ojos y ahora podemos ver. Algo así parece aquí. Una vez que identificas los peligros y puedes calcular el riesgo, haz de cuenta que te quitaron la venda y que te prendieron, vaya. Estamos en el nuevo siglo de las luces. Un saludo a J. Goodman, que comparte su información muy valiosa en internet y que por eso a veces lo andan clausurando. Un saludo especial que veo que está aquí en la transmisión. Entonces, sí, montacargas como una persona que se puede caer, además está tapando su visibilidad, un total descontrol. Yo sé que van a encontrar un montón de puntos que se deberían corregir en esta pequeña imagen. Entonces, ya estamos agudizando nuestra vista, ya podemos diferenciar que un peligro se tiene que hacer o se identifica porque va a venir de un acto o de una condición. Aquí hay una condición, pero también hay un montón de actos que están haciendo que ese peligro que es latente se vuelva más real. Y entonces esto aumenta el riesgo. Dice por ahí Patricia, ni por dónde, no, efectivamente, ni por dónde. Hay un montón de cosas ahí, desde las ergonómicas, como menciona Héctor, hasta un montón más. Entonces, hasta aquí, espero que todo bien, lo que comentábamos sobre la diferencia
entre peligro y fuente. Es decir, la fuente es parte del peligro. Ahora viene otro término. Estoy dejando riesgo para el final, para entrar en calor, ¿sale? Entonces, aquí viene otro término. El término incidente. Dice mi norma 019 de la STPS, superactualizada en 2004, que un incidente es un acontecimiento no deseado que ocasiona o puede ocasionar daños al proceso, maquinaria, equipo, instalaciones, ¿sí? Antes teníamos ese dominio de conceptos de qué era incidente y qué era accidente, ¿sí? Y entonces viene el punto, la RAE, la misma RAE, el mismo diccionario de la Real Academia Española, empieza a homologar el término incidente con accidente, ¿sí? Entonces, dejemos de llamarle incidente a algo que pudo ocasionar daños. Ya eso no es un incidente, lo dice nuestra norma. Un incidente es algo que ocasionó o que pudo ocasionar daños. Y también lo dice la ISO 45000, ¿sí? Nada de que, se cayó, pero solo se tropezó y no se lastimó. ¿Eso es un incidente? No. O sea, sí es un incidente, pero aunque se hubiese caído y botado un diente, también seguirá siendo un incidente. Solamente que va a cambiar el grado del incidente. Va a ser fatal, va a ser mayor o va a ser menor. Vamos a tratar de quitar esa palabra accidente, porque nuestra norma 019, la que nos habla de las condiciones que se tienen que vigilar con la Comisión de Seguridad, nos indica que es un incidente. Entonces, todos los incidentes se reportan. No que antes, no, pues solo se reportan los accidentes. O sea que si se le cayó el dedo lo reporto, pero si le quedó colgando ahí el puntito, pues ya no lo reporto porque es un incidente. No, ya no. Ya que hay que quitarnos de la cabeza que accidente, que incidente, que cosa accidente. No, solamente es incidente. Incidente que puede ser fatal o que puede ser de menor grado, ¿sí? Que puede ser alto, elevado, pero no nada de que accidente, incidente. Incidente. Ya vamos a quedarnos con esto. Entonces, un incidente es un acontecimiento que no se desea, que no se espera y que puede o no ocasionar un daño, ¿sí? No ocupamos la palabra accidente mal. Ahí la palabra decía, es que accidente, es que se embarazó por accidente. Caray, ¿cómo te embarazas por accidente? Iba caminando, no vi el semáforo y ¿cómo? O sea, ¿cómo te embarazas por accidente? Sí, es que me lo topé por accidente. Ay, ¿cómo te lo topas por accidente? Iba manejando, chocamos nuestros autos y cuando me bajé a pelear, de repente lo vi y lo saludé. Nos topamos por accidente. No, ya. Ya no hay que tropicalizar más términos que no son adecuados. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con el concepto. Ahora sí viene lo bueno. A ver, va de nuevo. Ya dije que era peligro. Ya dije que un peligro puede ser una fuente o una situación. Ya dije que una situación puede ser una condición o un acto. Entonces, ya hice, hago un diagramita de flujo o un diagrama de árbol, no sé, un diagrama, una de llave, si quieren. El chiste es que engloben y se acuerden bien. Peligro, bajo, puede ser por fuente o condición, bajo llave en condición. La condición puede ser por acto por situación, y la situación puede ser acto o por condición. ¿Sale? Ya tenemos todos los términos englobados. Entonces, ¿dónde entra riesgo? ¿Por qué comenté que son como asíntotas, que se unen en el camino pero que nunca se tocan? Digo, la gente que estudia ingeniería entiende el chiste. Yo, bueno, soy media teta a veces. Entonces, riesgo. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es una pequeña ecuación, ¿sí? Es una probabilidad por un impacto. El riesgo, según otra ISO, otra guía que nos indica cómo calcularlo, me dice que es una combinación de una probabilidad de un evento y que este ocurra, ¿sí? Y aquí entra el EPP. El EPP sí modifica el riesgo, sí me cambia el riesgo. Porque ¿qué es lo que hace el EPP? Reduce el impacto, ¿sí? Estos son, volvemos a mi ñoñez, que esto es una ecuación, vamos a volver a mi ñoñez diciendo que tenemos una ecuación con dos variables, la probabilidad y el impacto.
Si yo una de esas dos variables las hago 0, por ende, al multiplicar 0 por otro número, pues el número total va a dar 0, ¿no? Entonces, el porcentaje de riesgo o el nivel de riesgo sería nulo, porque sería 0. Digo, es casi imposible que algo tenga un impacto de 0, pero puede ser muy chiquito. Por ejemplo, el casco. El casco, si analizo el riesgo de que se me caiga un tornillo en la cabeza y traigo casco, no va a disminuir la probabilidad de que me caiga el tornillo en la cabeza, porque el tornillo puede o no caer, sino que va a disminuir el impacto de que este caiga. ¿Sí? El impacto que me daría si este cayera sobre mi cabeza desde una altura elevada. Entonces, al disminuir el impacto, por ende, el riesgo disminuye. ¿Cómo disminuiría yo la probabilidad de que cayera el tornillo? Ah, bueno, coloco una malla encima para que si cae un tornillo, quede atrapado en la malla. Pero ahora sí sería muy poco probable que ese tornillo pasara por la malla y aún así me cayera. Pero si llegara a pasar, yo tengo un casco y entonces disminuí la probabilidad, disminuí el impacto y por ende el riesgo es mínimo. ¿Por qué creen que los análisis de riesgo no incluyen que nos caiga un meteorito? Porque lo pueden incluir, porque es un peligro. Pero ¿por qué no lo incluyen? Muy bien, no lo incluyen porque estamos diciendo que cuando tú disminuyes la probabilidad de que algo ocurra al ser una ecuación directamente proporcional, por ende estás disminuyendo la variable. No sé si me expliqué. Otra vez, si yo disminuyo, ¿qué tan probable es que nos caiga un meteorito? Es infinitamente improbable, porque está muy grande el espacio, ¿no? Entonces, es muy poco probable. No es imposible, pero es improbable. Al haber tan poca probabilidad, que es casi de 0, entonces, aunque el impacto es tremendamente enorme, pues el riesgo es muy nulo. ¿Por qué? Porque pues la probabilidad se tiende a 0 y por ende el riesgo tendería a 0. ¿Solamente se calcula la probabilidad de impacto? No, ponle lo que tú quieras, solamente calcúlalo de esta manera, toma esto como base. Hay otro modelo que es el IXA, lo pueden buscar en IXA.net, que te analiza la amenaza, lo vulnerable que es la situación y el impacto, ¿sí? La vulnerabilidad se traduce como la probabilidad y la amenaza sería más bien como qué tanta amenaza hay dependiendo del tiempo de exposición. Inclusive otras metodologías te dicen, a ver, ¿qué tanto tiempo estás expuesto? ¿Qué tan probable es de que ocurra? ¿Y cuál es la amenaza? ¿O qué pasaría si ocurriese? ¿Qué tan dañino sería? Entonces ponle 5, ponle 2, ponle 15 variables, pero calcúlalo, ¿sí? Normalmente cuando uno calcula el riesgo, por eso es que pongo esta imagen, te va a dar una tasa, una tendencia, mayor o menor, alta o baja. Entonces, esa tendencia te va a ayudar a identificar si tengo que aplicar un control o no. ¿Y cómo sé qué control tengo que aplicar? De nuevo, mi ñoñez te dice, observa tu ecuación y observa, ¿puedo disminuir la probabilidad? Sí, ¿cómo? Bueno, disminuyo las veces que va, disminuyo porque le pongo piso antiderrapante, disminuyo la probabilidad porque aterrizo a tierra, o sea, de los eventos que tú quieras. Disminuyo el impacto, no puedo, o sea, imagínense, yo quiero controlar el peligro de que me electrocute por un rayo. Está la fuente sería el rayo, ¿no? Es un peligro. ¿Cómo evito eso? Disminuir la probabilidad. ¿Saben qué probabilidad hay de que nos caiga un rayo así caminando en la calle? Es de 1 en 1.000.000. Pero ojo, ¿conocen gente o han escuchado o han visto noticias de gente que le cae rayo en la calle? Sí. O sea que si ocurre, pues claro que ocurre si somos más de 1.000.000 de personas en el mundo. Obviamente va a ocurrir. Ahí está la probabilidad. ¿Y cuál es el impacto? No, pues el impacto es mortal, seguro. ¿Y cómo es que la gente sobrevive? Bueno, depende. Depende de si nada más lo agarra como puente y se va a la tierra o si se acumula. Y entonces ahí juegas con las variables. ¿Puedo disminuir el impacto? Posiblemente no. O posiblemente sí, si nada más me conduzco a tierra, se aterriza, me va a quemar por donde pase, pero voy a sobrevivir. ¿Puedo disminuir la probabilidad? Pues sí, puedo disminuir la probabilidad no teniendo menor inferencia que un árbol. ¿Y qué significa? Pues no te pares junto a un árbol cuando hay tormenta eléctrica. O eso significa no tengas algo eléctrico en la mano cuando haya tormenta eléctrica para evitar que el rayo pueda entrar por tu casa y se vaya a ir por tus instalaciones eléctricas a tierra.
aterriza tu casa a tierra, ¿sí? Puedo disminuir la probabilidad de alguna manera, a veces no puedo disminuir el impacto. Aquí, ¿qué GTP me van a decir ustedes para que no me caiga un rayo? ¿Sí? Recuerden que estas cuestiones, a veces son cuestiones de probabilidades. A veces se puede manipular, a veces no. Llámale las variables que quieras, ponle exposición inclusive. Mientras yo tengo un control de estas variables, yo siempre voy a poder disminuir este riesgo. Sí, la probabilidad tiene implícita de exposición, nada más que algunas metodologías como que la separan y te dicen que la probabilidad la tomes como la eventualidad de que si ha ocurrido o no ha ocurrido. Entonces ahí ya cambia un poquito, ¿no? Héctor, yo creo que es tu celular, porque sí se vende bien, bueno, no sé si se vende bien, en mi celular se vende bien la calidad, lo checamos posterior, pero gracias por la observación. Sí, lo que sucedió con el COVID, Ronet, es un evento que tenía muy poca probabilidad, sin embargo, ahí está, y el impacto, pues obviamente el impacto iba a ser enorme. Entonces aquí viene el punto. A ver, no, ya sé que si me enfermo de COVID me puedo morir. ¿Qué puedo disminuir? ¿La probabilidad o el impacto? Ustedes me dicen, no, pues la probabilidad, tomando lo que dice Williams, si yo disminuyo la exposición a gente con COVID, pues por ende voy a tener menos probabilidad de enfermarme. Y si yo disminuyo la probabilidad, no importa que si me enfermara yo, al ser público vulnerable, el impacto sea muy alto, porque el riesgo va a ser mínimo. Ahora, me voy a proteger, voy a ponerme equipo de protección personal, ¿voy a reducir el impacto? No, voy a reducir de nuevo la probabilidad, porque estoy reduciendo el tiempo, la apertura de la exposición. Voy a tomar antigripales, voy a tomar mucho vitamina C, bueno, puede que sí, mejore mi sistema inmunológico y por ende reduzca el impacto. Y así, ¿alguna vez habían escuchado o hecho algún análisis de riesgo respecto al COVID? Es algo del día, ¿sí? Normalmente ahorita andan cuantificando ese valor. Por ahí hay muchas páginas que he visto, entre ellos los de Goodman, que ha subido muchos archivos, la licenciada Cecilia también ha subido muchos archivos de que se debe analizar el riesgo, al hacer un análisis de riesgo de mi personal vulnerable. ¿Qué significa esto? Que tengo que detectarle los peligros, tengo que analizar la probabilidad o la exposición y tengo que cuantificar el riesgo. Y yo entonces voy a tener, dijera mi colega Jerry, un mapa de calor. Voy a tener un mapa de calor donde me va a indicar cuáles son más altos. Un nivel de riesgo, un semáforo de riesgo. Al final de cuentas, yo voy a poder identificar ahora sí quiénes se tienen que ir para casa. Pero lo están haciendo así, no, o sea, nada más están diciendo que si es mayor de edad, listo, vámonos. Pero ese señor mayor de edad tiene mejor salud que tú y que yo, quizá. O ese señor mayor de edad tiene menos probabilidades porque quizá nada más venía una vez a la semana. Y ni siquiera en transporte público porque tiene transporte propio y viene totalmente equipado. Entonces, ¿tengo que mandarlo a casa? Posiblemente no. Hay que verificar. ¿Quién sabe eso? Pues un profesional de la salud. ¿Sí? Hay que hacer análisis de riesgos, entender, identificar, y aquí volvemos al mismo punto de la normalidad. Entonces, no nada más tengo que seguir los puntos de lineamiento técnico, tú contéstate. ¿Quieres cumplir o quieres que realmente funcione? ¿Quieres cuidar a tu personal que no se enferme, que no se eleve tu tasa de riesgo, tu prima de riesgo, perdón, que no vayas a caer a la bancarrota porque tienes infectada a media población empresarial? Tú decides. ¿Quieres nada más cumplir? Bueno, sigue los puntos, ahí están, listo, vete brincando de punto en punto y fin de la historia. ¿Funcionan? No sé. No podemos saberlo, porque cuando se hicieron esos puntos, te dijeron que tienes que adecuarlos a tu empresa, y para poder adecuarlos tienes que conocer el contexto. Y para poder conocer el contexto, necesitas hacer un análisis. ¿Sí? Así de sencillo. Necesitamos hacer un análisis. Ahora, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer. Me gustan mucho las aportaciones que están haciendo. La verdad, me enriquecen como siempre. Comenta, sobre todo el señor Williams, un saludo, señor Williams. Francisco me comenta que al englobar todo el incidente, ¿cómo será el análisis de 600? Esa es otra metodología. Tú puedes seguir la que tú quieras. Sigue la ISO, sigue la ISOTEC, sigue el análisis de método FINE, sigue cualquier análisis, pero al final analiza el riesgo. Incidente.
Muy bien, voy a brincarme a la lámina anterior. Y si gusta usted, puede también buscarlo en la norma 019 de la STPS para validar esta información. Dice así, incidente es un acontecimiento no deseado que ocasiona o puede ocasionar daños. Fin de la historia. Ya lo que dice por allá ya está de más. Ya ustedes lo pueden leer. Un incidente no es, ay, casi le pasó, pero tembló, pero pues no le pasó nada. Entonces es un incidente. No, es que tembló y se derrumbó el edificio, hubo un accidente tremendo. A ver, no, espérate, es también incidente. Lo dice la norma 019 y lo dice la ISO 45000 que nos habla de seguridad de salud laboral. Ambos son incidentes. Incidentes son eventos no deseados que pueden o no, o sea, pueden o que ocasionaron algún daño. O sea, no nada más te quedes con que incidente es el que se puede y accidente es el que ya se ocasionó. No. Ahí lo dice clarito. El incidente es lo que se ocasionó o lo que se puede ocasionar. No es que se deba eliminar, Manuel. Es que debemos hacer correcciones. Mira, una de las características de la globalización es que nosotros adaptamos términos que a veces no son nuestros. Y otra característica es que cuando usamos mucho una palabra mal, la RAE modifica esa palabra y la adapta para que ya no hablemos mal y ya hablemos bien, aunque digamos la palabra mal. Un ejemplo burdo, Pepsi y Pepsi. O sea, ya mejor Pepsi se cansó de decir que es con P y que no con C y mejor le puso C. Órale, está tu Pepsi, tómate tu Pepsi. ¿Sí? Así igualito pasa con la RAE. La RAE ve que la gente dice palabras, por ejemplo, chatear, es tan usado que le da un contexto tan importante que al final se incluye. Entonces, no es que tengas que eliminar la palabra accidente, solamente que está mal empleado el concepto. Tenemos que quitarle la cabeza eso de que solo los accidentes se reportan. Si quisiéramos ser un país con una cultura adecuada, deberíamos reportar los incidentes o documentarlos. ¿Por qué? Porque son tu historial, o sea, son tu historial médico, es lo que te está pasando. Cuando algo te pasa muchas veces, es un foco, te está diciendo, oye, aquí hay algo mal, ¿sí? Pasa muchas veces que te tropiezas y te pegas en el dedo chiquito del pie con la mesita de centro. Algo mal, está mal tu condición, quizá no tienes suficiente espacio para caminar alrededor, quita esa mesa. No quieres quitar la mesa porque es de tu abuela y se ve bonita, ponte zapatos. Pero hay algo mal y cuando está ocurriendo muchas veces te está alertando. Pero no solamente tomes en cuenta de, pues es un incidente, como no me quebré el dedo, pues es un incidente. Y ya cuando te lo quiebres digas, ay, es que es un accidente. No, ambos son incidentes, solamente que pasó de ser un incidente menor que te alertaba a ser un incidente mayor o fatal. Espero haber podido contestar tu pregunta. Esta página que se encuentra aquí me agrada bastante bien porque es un pequeño juego de la empresa Sura. Es una paginita, ahí se encuentra, abajo lo pueden buscar como ARL Sura, es un análisis, se supone que se llama cazadores de peligros, vienen por giros, caídas a nivel, oficinas, hotelería, metalmecánica, petrolera, hay un montón, y te puedes poner a jugar para agudizar tu ojo, para ponerte a jugar, sobre todo la gente que está incursionando en la seguridad, gente que no tiene nada que ver con seguridad y que le tocó agarrar papel ahorita por la nueva normalidad, gente que no tiene la menor idea, puede empezar a jugar, a incursionar, porque el jueguito te va llevando de la mano para que tú identifiques los peligros y te va diciendo por qué es un peligro y por qué genera un riesgo, ¿sí? Entonces, pueden jugar esa paginita, a mí me agrada bastante. Y bueno, yo la pongo cuando hago los cursos presenciales, pongo este pequeño demo para que la gente se entretenga, porque es bastante indicativa. Entonces, sí, Francisco, fíjate que cuando llevas una correcta cuantificación, puedes identificar hasta, si quieres, hasta el foco de en qué edad está tu riesgo. O sea, si a cada rato ves, por ejemplo, que llegan tomados a la empresa y tú todo eso lo documentas, todos esos incidentes los llevarás documentados, puedes identificar
quién es el sector, o sea, dijeras tú, el sexo de la persona que está generando ese riesgo, que llega ebrio al trabajo es un riesgo. ¿Quién genera ese mayor peligro? ¿Quién está potencializando ese peligro? El sexo y hasta la edad, cuando llevas todo bien documentado. Y para mí, ¿para qué me sirve saber qué edad es la gente que más se empina el codo? No es que te sirva para saber qué edad, es que una vez que tú identifiques, puedes aplicar controles específicos. Y aquí está la magia de los controles. La magia de los controles no es, a ver, agarren a todos los borregos y póngale casco. Así no funciona, ¿sí? Porque quizá el borrego que le puse casco ni siquiera necesitaba un casco. Entonces, la magia de los controles es que cuando tú lo focalizas de manera adecuada, encuentras el mecanismo adecuado para ese sector. Digo, si ya sabes que es de tal rubro, de tal edad, entonces puedes mandar talleres focalizados a ese rubro, conferencias, puedes cambiarles de actividades, puedes incluir actividades de distracción dentro de la empresa para evitar que las personas tengan esas tendencias. Pero pues si no focalizamos el incidente, si no hacemos una observación centrada de estos, entonces pues obviamente vamos, nada más viene borracho ya, ¿no? No funciona así. Lo que es importante focalizar dónde está mi riesgo, dónde está mi problema. Entonces, ahí les dejo el jueguito, espero que lo disfruten, pueden hacer uso, es gratis, ahí se encuentra la página.